Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos en este miércoles, porque no sabemos, vamos al día a día, en un día puede cambiar todo. Y seguimos adelante en medio de todas las cosas que se escuchan y que están pasando y contagios y cosas. Sé de familias que están contagiadas y estamos orando mucho por ellos, personas que se han contagiado. Y no nos queda más sino que clamar al Altísimo, el único que tiene el control y es dueño de todo y puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Estamos agradecidos de todos modos por las cosas que suceden, porque Él tiene el control y todo lo que hace, lo hace bien, que es lo más importante. Volvemos acá pensando en Moisés, aquel hombre que tomó una decisión tan importante, y la vida se compone de eso, de decisiones. Eso sí, el tiempo nos dará la razón de las decisiones que tomamos, si fueron buenas o malas. Es cuestión de tiempo y entenderemos qué fue lo que hicimos. Algunas cosas nosotros nos arrepentiremos de haberlas hecho, decisiones tomadas equivocadamente, pero por otras le daremos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por las decisiones que se han tomado también. Y pidiendo por los que están sin trabajo, y si hay alguien que puede ayudar a otros, se comunica alguna cosa, porque hay algunos hermanos que están buscando trabajo, por los que tienen hambre, los que tienen necesidad, por los que están con deudas y necesitan reunir dinero y pagar préstamos, deudas que se tienen y todo. Estas son cosas que necesitamos, y el Señor sabe y entiende todas estas cosas, pero necesitamos estar orando y estar pendientes también el uno del otro en estas circunstancias que estamos viviendo. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, Señor, con gratitud siempre en nuestro corazón por las cosas hermosas que hace, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos. Gracias por las cosas que están pasando, Señor, porque todo tiene un propósito. A la final entenderemos, algún día entenderemos por qué se vino esto, pero lo que sí sabemos es que lo bueno y lo malo sale de la boca del Altísimo. Y si se lamenta el hombre viviente, como dice en Lamentaciones 3, laméntese por su pecado, porque es el pecado el que ha hecho todas estas cosas que nos están pasando. Así que le damos gracias, Padre, pidiendo pues su bendición para cada familia, cada hermano, los que están fuera del país y escuchan y ven esto. Que ellos también estén guardados y protegidos y amparados bajo las alas del Omnipotente, Señor. Dándole gracias por estos tiempos que estamos viviendo y pidiendo, Padre, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, seguimos hablando de Moisés. Moisés no creo que se haya dado cuenta de todo lo que se dice acá en las Sagradas Escrituras de él. La forma en que Dios utilizó a este hombre es extraordinaria, la forma en que Dios usó a este gran profeta, este gran hombre, Moisés, que se atrevió a ser diferente y sufrir con el pueblo de Dios y no gozar de los deleites temporales del pecado, como dice en Hebreos 11. Un hombre de fe. Y lo seguimos. Aquí hoy quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, el capítulo 21. Andando por el desierto todavía, llegamos acá donde el Señor envía unas serpientes ardientes porque la gente comenzó a quejarse y de todo. Y yo pienso que si en este tiempo Dios hiciera lo mismo que hacía con este pueblo, las plagas, otras plagas tal vez nos matarían más gente que el coronavirus y todo lo que tenemos ahora. Porque el Señor era tremendo. Él no se ponía a esperar, sino que de una. Eran miles que caían y todo esto. Esto está escrito también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Que no tentemos al Señor y
como muchos de acá lo tentaron y murieron por las serpientes que Dios les envió. Pero aquí vemos a Moisés, y lo que yo quiero más que todo es luego ir al Evangelio de Juan, donde Cristo el Señor habla de esta parte. Porque es muy importante, y esto es algo típico o un tipo de Jesucristo. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 21 de Números. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esto era atípico, las quejas, las murmuraciones, los desánimos de todo el pueblo, pero póngase a pensar andando por un desierto día y noche con sed, y Dios los estaba probando. Como dice en Deuteronomio, el mismo Moisés repitiendo la ley, y ya después de los 40 años que caminaron por el desierto, que Dios los probó para a la final hacerles bien, porque eso es lo que hace el Señor. No es ganas de complicarnos la vida y todo, pero Dios los está probando a ver si verdaderamente confían en Él o no. Y es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Cuántas veces hemos aprendido a quejarnos sin dolernos nada? Es costumbre que hemos cogido. Entonces el pueblo se desanimó, dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Contra Dios y contra Moisés. Es decir, a Moisés le echaban la culpa aquí de todo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era el maná que caía cada día, y ellos decían, el maná es un tipo de Jesucristo, según habla en Juan capítulo 6, el maná que descendió del cielo. Pero ellos ya estaban cansados, como cansarse uno de Jesucristo, que es lo que significa esto acá. Entonces tienen fastidio ya de esto, y yo digo que nosotros, Dios nos libre de estarnos quejando y diciendo algo de todo lo que Dios nos da, porque hoy nos damos el lujo incluso de escoger qué comer. No es como otros, que es lo que haya y lo que encuentre, y eso sí encuentran y sí hay. Y Jehová envió, dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, si la situación estaba crítica acá, había problemas y todo, ahora se les complicó mucho más. El Señor, es que todo lo hace Él. Si tenían hambre, si estaban desanimados, Dios estaba con ellos, y yo no veo en otra parte que el Señor se manifieste en una forma tan real como se manifestaba aquí con ellos. No hay otra parte donde se haya visto la gloria de Dios manifestada como aquí con este pueblo, cuando Dios andaba con ellos ahí, y siempre andaba con ellos, pero ellos no entendieron. A mí me decía un judío, Yahaleel, con el que hablábamos, el judío en este caso del Éxodo era carne, no era espíritu, el Espíritu Santo no estaba ahí, y la carne, eso es lo que obra y todo. Me hablaba cosas importantes. Nosotros tenemos el Espíritu, que es el que nos controla y todo, y además, y a pesar de todo eso, igual tenemos problemas. Entonces el Señor se enojó y envió serpientes ardientes que mordían la gente, y murió mucho pueblo de Israel, dice. Eran miles cuando Dios enviaba, y sería terrible esta plaga. ¿Y para dónde corrían? En un desierto.
El versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Yo veo que cada vez que se metió alguien con Moisés le fue muy mal, y en este caso al pueblo le fue muy mal cuando sus propios hermanos, María y Aarón en el capítulo 12 de Números, hablaron contra él. Se enojó Dios y María salió leprosa de ahí y tuvo Moisés que orar al Señor para que la limpiara, y después 7 días fuera del campamento y pasaron un poco de cosas, y un poco más adelante se levantó Coré. Y es donde encontramos, ya vamos a ir por allá un rato de esto, pero es donde encontramos cosas terribles. Dios respaldando a este hombre, a Moisés. Y aquí le piden pues perdón a Dios y a Moisés por haber hablado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido mirare a ella, vivirá. Una de las cosas que yo veo en Moisés es que era hombre de oración. A él era el que se le pedía. Cuando estaba en Egipto, Faraón le decía, ora por mí a Dios. Y a él lo escuchaba Dios, siempre lo escuchaba. Era el mediador entre algunos problemas que había, y Dios escuchaba a Moisés. Siempre le escuchaba, y él era el que se ponía en medio de la brecha para clamarle a Dios, y Dios lo atendía. Fue extraordinario, y yo veo un hombre que hablaba así con Dios, esas oraciones eficaces, y Dios le respondía. Aquí le dijo, él ora y Dios le dice, mire, hágase una serpiente ardiente de bronce, en señal de juicio es esto, y la cuelga en el asta de un palo, en la punta del árbol allá, y cuando alguien sea mordido y mire a esa serpiente, vivirá, para que pare la mortandad. Y dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esto es muy importante porque está en el Nuevo Testamento también, y lo habla Cristo, el Señor. Lo que veo acá es que al mirar la serpiente, que es un tipo de Jesucristo, porque Él dice, si yo fuera levantado como Moisés levantó la serpiente, es necesario que yo sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Él. Ya vamos a ir allá. Entonces prácticamente al mirar era como que el pecado era cargado a la serpiente, como Cristo, como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Prácticamente se miraba y el pecado se le trasladaba allá. Así que Moisés hizo esto, hizo la serpiente y todo, y seguían mordidos, pero ya no moría la gente, siempre y cuando ellos miraran a esa serpiente, como mirar a Jesucristo y creerle a Él para poder ser librado. Ahora vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y entender esto es muy importante, por lo menos para mí ha sido clave. Todas estas cosas que el Señor me ha dado son muy importantes. Y dije una vez, esto es para alguien que comparte la palabra, que evangeliza, que enseña, que hace algo. Estas son cosas que nos sirven mucho, lo que dice acá. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario o necesito ser levantado como Moisés levantó esa serpiente en el desierto.
Así que lo que dice Cristo aquí es muy importante. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, es necesario, o ustedes con nosotros, necesitan que yo sea levantado también, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Entonces aquí está el Señor hablando de Moisés y lo que pasó allá. Bueno, Él es la palabra viviente y no se contradice ni nada. Sigue hablando lo que dice atrás. Ahora, el siguiente versículo, si leemos los dos versículos 14 y 15 unidos, vea cómo es la cosa. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tengo que ser levantado, necesito ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el versículo famoso, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero necesito ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, para mí, el versículo clave aquí es el versículo 14, lo que está hablando el Señor. Yo necesito ser levantado para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tengo que ser levantado primero. Necesito, es necesario. Yo le seguí las huellas de esa palabrita, necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, sea golpeado, escupido por los ancianos, por gentiles, coronado de espinas, crucificado, muera y resucite nuevamente. Pero es necesario. Él sabía, necesito ser levantado. Uno pues no va a entender esas cosas de lo que él está hablando. En el capítulo 8 de aquí de Juan, en el versículo 28, él dijo, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, recuerde que él dice, es necesario que el Hijo del Hombre, digámoslo así, sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Recuerda lo que hablábamos de Deuteronomio capítulo 18 del 15 al 19, que Dios levantaría un profeta de entre sus hermanos como Moisés y pondría las palabras en su boca y él nos hablaría de parte de Dios. Y quien no le escuche, Dios le pedirá cuentas. Y aquí es lo que dice. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No hablo de cuenta mía, no estoy inventando. No estoy agregando, no estoy quitando nada. Como me dio el Padre el mensaje, así lo transmito yo. Es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Pero Él habla aquí cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Porque Él dijo allá, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente. Pasemos al capítulo 12 de Juan. En el capítulo 12... el versículo 32 y de ahí para adelante, y dice el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sigue hablando, si yo fuese levantado de la tierra como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Recuerde que veníamos hablando de que Jesucristo vino fue por los judíos. Él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo allá en el capítulo 2 capítulo 1 de
de Mateo en el nacimiento, y se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo. En Lucas 2 apareció el ángel hablándole a los pastores: les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Y se hablaba era al pueblo, no para todo el mundo. Los gentiles entramos, o se ve claramente que nos metió fue después de la resurrección, cuando habla de todas las naciones, hacerlas discípulos, hablarle a toda criatura e ir por todo el mundo. Ya entramos, pero después de la resurrección, no antes. Cuando el sumo sacerdote dijo: ¿qué haremos con Jesús? Porque hace muchas señales este hombre. Él dijo: ustedes no saben nada, que conviene que uno muera por la nación y que toda la nación no perezca aquí, pero por la nación, por el pueblo de Israel. Y aquí dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Para mí es judíos y gentiles, entrarán todos por medio de la fe. Pero si yo soy levantado, porque por los judíos entiendo yo que no necesitaba crucificarse, ni siquiera morir, porque él no pecó, así como se acusó de blasfemia. La crucifixión es lo que habla aquí, y la crucifixión es por los gentiles. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, crucificado. Él tenía que ser levantado como Moisés levantó la serpiente. Y si yo soy levantado de la tierra, como dice acá, entonces atraeré a todos a mí mismo. Ya todos entraríamos por la fe. Dice acá, voy a leer un momentico aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 29 y 30, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero necesito ser levantado, y a todos los atraeré a mí mismo. Dando a entender de qué muerte iba a morir. Él fue levantado, murió, pero levantado de la tierra, como dice acá: y si yo fuese levantado de la tierra. Esto tenía que darse, ya estaba escrito en el Salmo 22, habla de horadaron sus pies y sus manos y todo lo demás. Pero la crucifixión era por nosotros, para que entremos los judíos, los gentiles. Versículo 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Era crucificado por nosotros. Ahora, si llegamos en Juan capítulo 18, creo que Juan capítulo 18, versículo 28. Juan capítulo 18, versículo 28. Seguimos con: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es lo que dice la palabra. El versículo 28 de San Juan capítulo 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 30. Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese
la palabra que Jesús había dicho, dando a entender con qué muerte iba a morir. Es decir, ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y se lo entregaron a Pilato, especialista en crucifixión, porque esto tenía que darse. Por eso dice, le leo el 31 y 32 unidos. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Tenía que morir crucificado. Y yo le doy gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por la cruz. Y tenía que llegar allá, porque llegaba era por nosotros. Aquí por los judíos, si lo acusaban de blasfemia, tenía que morir apedreado según la ley. Era apedreado, no crucificado, pero todo se dio para que fuese y fuera crucificado por nosotros. Y a veces pienso que la madera que utilizaron para la cruz tal vez sea del olivo silvestre que somos nosotros, como dicen Romanos capítulo 11 por allí. El olivo silvestre que fue injertado en el buen olivo contra naturaleza, pero Dios nos injertó ahí. Y quizás estaba hecha de olivo silvestre. Y como me decía el judío a mí, los gentiles, ustedes llegaron fue al fruto, pero nunca participaron del crecimiento del buen olivo. Al pueblo judío le ha tocado llevar todo el peso, soportar todo y crecer, y ustedes llegan es al fruto nada más, y verdad es. Pero todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y muere crucificado y es levantado de la tierra para podernos atraer a todos. Entonces fue muy importante lo que hizo Moisés y lo que dijo Cristo de Moisés, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Y diríamos que todo aquel que mire y crea en Jesucristo, sus pecados van allá. Él se llevó todos nuestros pecados, como dice en Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como oveja fue al matadero y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue increíble todo lo que él hizo. Pero tenía que morir levantado. Yo cuando veo la cruz y lo veo y me lo imagino en la cruz, digo, gracias sean dadas a Dios en el nombre de Jesucristo, porque allí tenía que llegar y morir allí por mí. Entonces para mí ahora la crucifixión de Jesucristo tiene otro sentido. Le agradezco y le aprecio más porque lo hizo fue por mí, por los gentiles. Así que espero que entendamos estas cosas, que Él verdaderamente murió fue para socorrer a la descendencia de Abraham, que somos nosotros los creyentes, no a los ángeles ni nada, como dice en Hebreos 2:14 para adelante. Así que estamos agradecidos de Dios por todo lo que ha hecho y el sacrificio de Jesucristo que fue por nosotros, especialmente por nosotros los gentiles. Y esperando que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.